Buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este espacio que hemos denominado Conversemos sobre la Amazonía. Les doy la bienvenida a las personas que están aquí en el auditorio, pero también quienes nos acompañan en el canal de YouTube de la Vicerrectoría de Investigación. Sean todos bienvenidos a este espacio, que será una conversación muy interesante sobre la relación de la Amazonía y el sistema Chingasa en torno al agua. Para todos, pues bienvenidos. El día de hoy nos acompaña una serie de expertos en temas de agua, en temas de cambio climático, y la intención es que podamos conversar y tengamos también un espacio para posteriormente hacer preguntas. Dando la bienvenida, entonces empiezo presentando a las personas que me acompañan el día de hoy. Empiezo por el profesor Jorge Escobar. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Bogotá. Tiene estudios de posgrados en hidrosistemas, en métodos numéricos e hidrodinámica ambiental y está interesado en la relación agua-sociedad-ecosistemas y su articulación con problemas de ordenamiento territorial mediante el uso de las herramientas hidroinformáticas. Actualmente Jorge es profesor del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se desempeña como docente e investigador y consultor. A su lado tenemos a Juan Diego Giraldo Osorio. Él es profesor también de la universidad, de pregrado es ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín. Tiene una maestría en ingeniería civil de la Universidad de los Andes y es doctor en gestión de recursos hídricos de la Universidad Politécnica de Cartagena de España. Los trabajos e investigaciones del profesor Giraldo están relacionados con el cambio y la variabilidad climática, las aplicaciones de teledetección y SIC, es decir, el Sistema de Información Geográfica, para la modelación hidrológica y la información y la informática aplicada, especialmente en temas de cambio y variabilidad climática. El profesor Giraldo ha estudiado la relación entre los eventos extremos de las precipitaciones y las temperaturas que se presentan sobre el territorio de Colombia, con el aumento global de las temperaturas y la variabilidad interanual forzada por el fenómeno ENSO, es decir, el Niño y la oscilación del sur. Al lado izquierdo del profesor Diego tenemos a Carlos Rivera. Él es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en biología de la Universidad Javeriana. También posee otra maestría en ecología de la Universidad de Barcelona y es doctor en ecología fundamental y aplicada de la Universidad de Barcelona. Es profesor asociado y está a cargo del Laboratorio de Limnología de la Pontificia Universidad Javeriana, sede de Bogotá. Y sus investigaciones se centran en el estudio de cómo la variabilidad climática y alteraciones humanas afectan los ecosistemas acuáticos colombianos. Adelanta investigaciones para evaluar los impactos del cambio climático y para fomentar estrategias de repercusiones en los ecosistemas acuáticos. Colabora con entidades ambientales como EPM y como la empresa de acueducto de Bogotá. Tenemos como gran invitado a este evento a una persona que viene de uno de los institutos que es de la casa y muy amigo para nosotros, que es Edwin Agudelo, quien es investigador vinculado al programa de ecosistemas y recursos naturales y líder del grupo de ecosistemas acuático con residencia en Amazonía desde hace más de 25 años. Cuenta con trabajos en distintos niveles asociados con el conocimiento de los recursos hídricos, desde la diversidad, el uso biológico y estado, y principalmente en peces y colaboraciones para la gestión de recursos hídricos. Actualmente se encuentra encargado de la coordinación de la sede del Instituto Sinchi en el departamento del Guaviare. Y por último tenemos a Carlos Devia. Él es profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, es ingeniero de la universidad. Este va a ser el panel de expertos. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en el espacio, por permitirnos hablar de temas tan trascendentales como es esa relación y bueno, estas posibles problemáticas que puedan surgir de este estado inicial en el que estamos.
Para darles un contexto a todos, charlas es una invitación del Programa Amazónico Javeriano, que es una iniciativa que tiene la Universidad Javeriana en la región amazónica. Esa región amazónica precisamente comprende 9 departamentos y desde la universidad, pues para nosotros es de vital importancia reconocer el papel que tienen nuestros investigadores en temas tan diversos como es agua, educación, biodiversidad en esta región. Por esa razón, pues empezamos con esta serie de conversatorios y creo que para entrar en materia, hoy, 6º día de racionamiento en Bogotá, pues y empezar a calentar motores muy rápidamente es ¿qué piensan de esta primera fase de racionamiento en Bogotá? Esto es como para empezar un poco a calentar motores y posteriormente empezar a hablar en profundidad. Entonces, ¿quién quiere comenzar dando la opinión de su 6º día? Bueno, creo que esta situación en la que estamos nos lleva de bruces directamente sobre problemas de orden global y que los vemos en las pantallas de televisión o en el computador, las inundaciones, las sequías, etcétera, y que como que es allá, afuera, ¿sí? Después de la pantalla del celular o la televisión, pero es una realidad. O sea, los problemas asociados al uso inadecuado del ambiente nos pasan factura, en algunos casos lejanamente y en otros casos cercanamente, y el racionamiento es uno de ellos. Y también problemas asociados a decisiones inadecuadas que se deben convertir en oportunidades fundamentales para cambiar puntos de vista, incorporar nuevos paradigmas respecto a nuestro papel con el planeta, con el cuidado de la clase común y en últimas el papel con nosotros mismos, es responsabilidad hacia nosotros mismos. Entonces es una puesta en escena de la realidad escala 1-1 y eso me parece importante, es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Gracias, gracias por la invitación, un gusto estar aquí acompañado de estos expertos. Yo creo que es un mensaje que nos está enviando efectivamente el planeta, el metabolismo del planeta para que nosotros pasemos de escuchar y de decir a tomar realmente acciones. Y como bien lo está diciendo Carlos, hay que integrarnos y vincularnos a entender qué nos está ocurriendo y cómo podemos contribuir desde nuestra casa, desde nuestro modo de vida, a colaborar en resolver eso. Uno lamenta estando en la Amazonia, ¿cierto? Ver lo que le está ocurriendo a Bogotá. Pero, ¿por qué? Porque pues, no es solamente el caso del racionamiento, han pasado por los incendios. Ustedes están en temperaturas que para nosotros son muy cómodas en la Amazonia, pero para ustedes no generan la misma comodidad. Y entonces vamos a desplazar también los insectos, entre ellos los zancudos, para que entonces ustedes empiecen a sufrir, ¿cierto? Enfermedades que son de tierras bajas. Y entonces tenemos que tomar acciones que las vamos a poder ir viendo en el horizonte cercano algunas y otras a mayor. Y este es un preaviso, o sea, esto es una matrícula condicional, ¿sí? Y tenemos realmente que tomar acciones. Uno también escucha por la televisión cómo ha venido actuando Bogotá, y en ese sentido hay ciudadanía que se suma, otra que no se suma tanto, porque todavía el mensaje no les es claro, ¿cierto? Entonces creo que este tipo de situaciones que hoy nos llevan a preguntarnos qué está pasando y estas oportunidades de poder contribuir a dejar algunos mensajes al respecto del tema son muy importantes, pero la realidad es que tenemos que sumarnos a resolver el problema que tenemos, que es un problema en lo global, en lo regional, que afecta la ciudadanía bogotana en todo sentido y por supuesto a todo el país lo tiene hoy en una crisis compleja. Para mí el racionamiento debe verse como una oportunidad para incrementar la conciencia ambiental de las personas, o por lo menos de las personas que vivimos en ciudades en las cuales
tenemos el privilegio, o bueno, no sé si el privilegio, la fortuna de abrir el agua y tener siempre agua disponible. Entonces, esta conciencia ambiental, yo digo, es una oportunidad para que las personas de las ciudades o para que las instituciones y entes tomadores de decisión generen programas o divulguen la importancia de entender el ciclo del agua en las personas. En el momento en que los ciudadanos entendamos bien el ciclo del agua, vamos a saber que hay épocas en las cuales llueve más y llueve menos, y tenemos que ser conscientes que cuando llueve menos, pues tenemos que gastar menos. En el mensaje de que esta es una oportunidad para que aumentemos nuestra conciencia ambiental. De todas maneras, también quiero decir que las alarmas venían desde hace varios meses, y lo que pasa es que pues no se nos hace caso a los científicos o a los tomadores de decisiones en esas entidades que se dan cuenta que el niño está activo y que nos dicen, oiga, viene un niño, hay que ahorrar agua, y pues las campañas eran muy, por decirlo, no sé, infantiles, suaves, pues no causaban el impacto que debían causar para decirle a la gente que ahorrar el agua. Entonces, claro, tenemos que llegar a estas medidas que me parecen que son correctas. En estos días tuve una entrevista con un chico, estudiante de comunicación social, y él me preguntaba que si las medidas coercitivas, que si cobrar por consumir de más sería correcto. Y yo le decía, no, lo correcto es lo que se está haciendo, hacer que toda la ciudad asuma la responsabilidad de ahorrar el agua, que a todos nos corten el agua, porque el que tenga dinero va a pagar por consumir de más. Claro. Entonces yo creo que lo correcto es lo que se está haciendo, pero se debe haber hecho antes, y un buen momento hubiera sido mucho mayor. Bueno, yo también me uno un poco como a esta última idea que está saliendo, y yo lo veo más como un tema que marca un poco la cultura colombiana y cómo esa cultura también se transmite a las decisiones políticas. Y en ese sentido, pues llevamos 3 años en que caía mucha lluvia, mucha agua. Parece que hubiéramos olvidado el tema de la sequía en el país, cómo es el tema de la sequía, con 3 años de la niña, que fueron los 3 años más, el periodo más largo de una niña desde que se tienen registros. Y parece que eso nos hizo olvidar un poco el tema de que todos los años tenemos déficit de agua en el país a los primeros meses. Entonces hay un tema ahí cultural sobre la conciencia de lo que las cosas van cambiando con el tiempo, que hay que tener algún nivel de prevención, de precaución, y eso se tiene que transmitir a la sociedad y desde la sociedad a los políticos, porque esos son aspectos que están muy relacionados con las decisiones que se toman en el día a día durante el periodo en que supuestamente teníamos mucho más agua. Y el segundo aspecto que yo veo clave de esta alerta de la déficit de agua en Bogotá tiene que ver con el componente global, que ya lo han comentado también aquí los profesores, y es que tenemos un poco lejos la noción de que todo está conectado a nivel del planeta. Y así como el agua de Bogotá depende en un contexto regional de la Amazonía, de la Orinoquía, también depende el aire de Bogotá, depende también de la región. Entonces, ese contexto global también es algo en lo que culturalmente y políticamente hay que trabajar. Gracias, Carlos. Pues precisamente entramos ya en materia, y es empezar a encontrar esa relación existente entre por qué nuestra Amazonía, por qué hablar precisamente de esos sistemas globales que ustedes precisamente están aquí mencionando, para que Bogotá tenga esa posibilidad de no sufrir estos cambios tan marcados. Y, profe, ¿qué es el fenómeno del niño? Realmente eso es algo que
hablamos y escuchamos, pero como que no entendemos o no somos conscientes de qué es ese fenómeno del niño. Bueno, poniéndolo en palabras técnicas, el fenómeno del niño es el vaivén de las temperaturas del Océano Pacífico. El Océano Pacífico tiene una temperatura promedio que me lo voy a inventar porque no me la sé, que son 26 grados. Cuando aumenta la temperatura del océano, 27, 28 grados, hablamos del niño. Cuando bajan las temperaturas a 25, 24 grados, por debajo de ese promedio de 26 que me inventé, hablamos de la niña. Eso se mide en una región muy amplia del Océano Pacífico. Entonces, claro, pues ustedes dirán, pues 2 grados más, 2 grados menos en el Océano Pacífico, pues no tiene gran importancia, no, tiene unas consecuencias grandes porque es una inversión o una liberación de energía en ese vaivén de las temperaturas que afectan a todo el globo. En particular para Colombia, el aumento de las temperaturas, la fase cálida del niño, implica que llueve menos en nuestro país y durante la niña, pues nuestro país sufre lo que acabo de decir Carlos antes, que las lluvias son más copiosas y pues tenemos otro tipo de problemas relacionados con esa fase fría del fenómeno. Y en temas ambientales, es decir, ¿cómo se ve eso con la relación precisamente de nuestra Amazonía y la Orinoquía para que tengamos precisamente esas mayores o menores precipitaciones? Bueno, los fenómenos son globales y si bien, como señala el profesor, una variación baja de temperatura aparentemente tiene implicaciones, detrás de eso hay un contexto mundial asociado al cambio climático o al recalentamiento climático o a la ebullición climática, como lo están llamando últimamente la ONU, ¿sí? Y eso está relacionado con el aporte de gases de efecto invernadero que ha modificado sustancialmente, digamos, la temperatura media del planeta, con implicaciones directas, por ejemplo, en los casquetes polares, que hace que se estén derritiendo y haya un aporte adicional de aguas con temperaturas mucho más bajas que las que usualmente estaban, ¿sí? Se está descongelando, digamos, los casquetes polares se están descongelando. Localmente hablando, nuestras grandes montañas heladas también se están descongelando y eso ha generado una modificación que tiene efectos en la Amazonía, con déficit de lluvias en algunos casos y con propensión a mayores incendios y con muerte de bosques que son súper claves en lo que tiene que ver con la dinámica natural. Entonces, de un problema local, ¿sí? Asociado a una llave que se abre y sale agua, asociado a una disminución de las lluvias en un embalse que no lo tiene, asociado a un cambio global, es donde se establecen todas esas relaciones. Se pueden generar políticas locales que efectivamente generen restricciones, pero ¿qué pasa si deja de llover? Cosas como ese estilo. Y no llueve dentro de 6 meses ni dentro de un año. Entonces, efectivamente hay implicaciones de orden físico de qué hacer, si eso se puede dar, y también de orden global respecto a más decisión
mirar un poco que hay unos metabolismos sociales en la Amazonia que hoy, frente a este exacerbamiento de lo que ha sido este fenómeno del Niño, que nos ha mantenido a unas temperaturas muy altas, genera unas dificultades que hoy no están marcando, pero que van a marcar en los próximos años, frente a esa pérdida de bosque por acción humana o pérdida de bosque por el estrés hídrico. Y vamos a tener entonces aquí con los expertos la necesidad de entender cómo va a empezar a impactar eso. Por eso el ahorro que hoy se transa para Bogotá en un año, ¿cierto? Que es un mensaje que está, pues es una muy buena oportunidad de contribuir a que efectivamente la ciudad no se vaya a quedar seca, ¿cierto? Y hay que conectar la dinámica de vida de Amazonia con la dinámica de vida de Bogotá. Hay que conectarlo, porque lo que necesitan los habitantes de la Amazonia en sus modos de vida es cambiar modelos inadecuados de uso del suelo, donde sabemos que la ganadería es un enorme problema, el acaparamiento de tierras en la Amazonia por inversiones que no se registran, ocurren en la Amazonia y generan deforestación también, y hay una situación asociada a las actividades ilícitas, como es la minería, o como son los cultivos para sustancias psicotrópicas. Entonces, eso ocurre porque la gente no tiene oportunidades. En buena parte está explicado por ese fenómeno. Pero los mercados a los cuales la gente puede colocar bienes o productos amazónicos no son accesibles a, digámoslo así, por estructura de costos, no son accesibles al colombiano del común. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener unos nichos de mercado sobre los bienes amazónicos en Colombia y por fuera de Colombia que permitan que haya unas dinámicas de vida con unos ingresos no necesariamente gigantes hacia la economía familiar que inviten a la gente a que reduzca esas lesiones al ambiente, que las hace por desconocimiento, no las hace por intencionalidad. En el habitante amazónico, en la ruralidad amazónica, ocurren por desconocimiento, por resolver necesidades básicas. Entonces, creo que ese es un tema de la socioeconomía o de la socioecología que debe ser tratado, pero que efectivamente lo correspondiente a lo que hoy le está ocurriendo a Bogotá invita a reconocer eso y a conectarnos mucho más que un transporte terrestre que tenemos entre un lugar y el otro cuando hablamos de la Amazonia nororiental. Y paro por ahí. Jorge, ya que vas a tomar el micrófono, te añado un pedacito a la pregunta. Y es, Edwin estaba hablando precisamente de los ciclos del agua, pero tú también lo mencionaste. Y creo que en esto es fundamental entender precisamente esos ciclos del agua y cómo precisamente tienen una estrecha relación con ese sistema Chingaza. Entonces, si nos puedes ampliar esa idea, te agradezco mucho. Pues la idea mía era, en ese sentido, sumar a lo que ya han dicho los compañeros. Y para mí una forma de entender pues ese ciclo del agua, ese ciclo hidrológico es arrancar en la llave. Si yo abro la llave, ahí sale agua, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde sale esa agua? Entonces, si yo vivo en Chapinero, seguramente esa agua sale de un tanque, ¿sí? ¿Y de dónde sale el agua de ese tanque? Seguramente, pues, esa termina llegando al embalse de San Rafael, ¿sí? Cerquita a La Calera. Entonces, ¿de dónde sale el agua del embalse de San Rafael? Pues seguramente hay unos afluentes, algunos ríos pequeños que dan agua al embalse de San Rafael, pero hay un tubo gigantesco en concreto que viene del páramo de Chingaza. ¿Y el agua de ese tubo de dónde viene? El agua de ese tubo viene de un embalse principalmente, que se llama el embalse de Chuza, en toda la cima del páramo de Chingaza, y proviene de una desviación del río Guayuriba, si no estoy mal, o sea, que es un río que, digamos, que va para el Orinoco, pero que hacen una desviación, hacen un túnel y parte de las aguas dicen, no, venga para acá, y van para Chingaza. Entonces, de ahí viene el agua que yo me tomo aquí en la universidad.
Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene el agua del Guayurío y de Chingaza? Entonces esa agua viene pues, pues de pequeñas corrientes y de la lluvia. Entonces, listo. Entonces, ¿de dónde viene la lluvia? Sí, entonces la lluvia, parte de la lluvia, y aquí digamos, digo que es parte de esta información, la obtuve de un trabajo que hizo el Acueducto de Bogotá recientemente, buscando el efecto de la Amazonía en la precipitación en el páramo de Chingaza. Entonces, el estudio lo que dice, que fue hecho por la Escuela Colombiana de Ingeniería y el Acueducto, es parte del agua que llueve en Chingaza proviene de la misma evaporación y transpiración de las plantas y del páramo, pero eso es menos del 10%. Entonces uno dice, si solo el 10% del agua precipitada en Chingaza, que es el agua que nos tomamos acá, viene del mismo páramo, entonces ¿de dónde viene ese otro 90%, por decir así, bueno, esa gran parte? Entonces lo que arroja el estudio es que el agua que se precipita en Chingaza viene de ríos voladores de la Orinoquía y de la Amazonía. Y dependiendo de la época del año, la cantidad de agua, digamos, atmosférica que viene de la Orinoquía o de la Amazonía varía. ¿Sí? O sea, los resultados muestran que más o menos el aporte de la Orinoquía y de la Amazonía son parecidos, pero entonces eso es un campanazo a pensar, oiga, el agua de Bogotá viene de la Amazonía y de la Orinoquía. Entonces ahí uno se pone a pensar, oiga, ¿cómo es posible que eso venga tan lejos? Entonces ahí es donde se empieza, digamos, es un buen ejemplo para entender que son muchas escalas, que son muchos procesos y muchas cosas. Entonces, ¿por qué el agua de la Amazonía o de la Orinoquía llega a Colombia? Entonces sí, pues los bosques, todas las actividades que se hacen en la Amazonía y en la Orinoquía, pues sí, generan que los bosques tengan una evaporación, transpiración, sí, y pues esa agua aquí, pues yo sí le pediría de pronto al foro Juan Diego que explicara eso mejor, sube y se mueve. Ahora yo sí le pido al foro Juan Diego que lo explique, que lo explica mucho mejor. Vale, Jorge. Bueno, Jorge habló de un concepto que son los ríos voladores. Se dice lluvia reciclada, ríos voladores. El caso es que constantemente en la Amazonía, pues la lluvia que cae, se queda en los doseles de la vegetación, se evapora y vuelve a caer un poco más hacia el este, vuelve y se evapora, cae un poco más hacia el este, hasta que llega a las montañas, arrastrada por esas corrientes, y llega hasta Chingaza. Ese efecto, hombre, pues si nosotros vemos un mapa de Colombia de la precipitación, veríamos 3 fuentes muy importantes de humedad para Colombia. Obviamente los 2 océanos, el océano Pacífico, el océano Atlántico, pero también es muy húmedo el oriente de Colombia justamente por ese efecto de la lluvia reciclada. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en la distribución de la población, la mayor parte de la población de nuestro país está entre las montañas. Y uno ve el mapa de Colombia y dice, pero es la zona más seca, los valles interandinos. Y ahí está el 70%, el 75% de la población de Colombia. Entonces, claro, la relación entre la vegetación y conservar esa vegetación y conservar esos ciclos de lluvia reciclada es muy importante, porque no es lo mismo que la cobertura vegetal de la Amazonía fuese una sabana. Porque si la lluvia cae ahí, rápidamente escurre o se infiltra y no va a seguir ese ciclo de evaporar para que llegue hasta nosotros. Y quiero también resaltar otro punto que tocó Jorge, desde la llave hasta el páramo de Chingaza. Si ustedes se dieron cuenta, siempre fuimos subiendo en la topografía. Y aquí hago un llamado de atención muy importante. Las fuentes donde se surte Bogotá son ríos tremendamente frágiles, son tremendamente bellos y la calidad del agua es lindísima, pero son ríos tremendamente frágiles, son fuentes muy pequeñas para sostener una población de, no sé, 9, 10 millones de habitantes, porque no es solo la población de Bogotá, sino muchos municipios aledaños. cercanas.
Bueno, yo quería también como cerrar un poco el tema de la importancia de la Amazonía como bosque, además de este ciclaje del agua, que hay muchos estudios que demuestran que la Amazonía sostiene gran parte de su agua por la misma presencia de la vegetación. También no hay que perder un poco la visión del tiempo en cómo ha sido la Amazonía. La Amazonía no existió siempre ahí, o era mucho más pequeña de lo que es hoy en día. La Amazonía ha tenido periodos en tiempos pasados, no muy antiguos, hace 10.000 años, en donde se contrajo la vegetación, digamos, solo quedó en unos relictos muy pegados a la zona montañosa. Y esto tiene que ver porque en los periodos glaciares el ambiente es más seco y la vegetación necesita cierta cantidad de agua. Entonces, los bosques requieren cierto nivel de lluvias también para mantenerse. Y lo que estamos viviendo cada vez con periodos, con estaciones más marcadas, periodos de los meses secos, mucho más secos, más días seguidos de sequía, no es muy bueno para la vegetación de la Amazonía. Entonces, ese potencial hídrico que tiene la Amazonía cada vez es mucho más frágil y hay mucho temor en que realmente gran parte de esa Amazonía se pueda volver sabana, lo cual afectaría sustancialmente la dinámica hídrica de Bogotá, ¿sí? Y eso es un tema serio y por lo tanto el tema de la deforestación, de los cambios de uso del suelo en la Amazonía hoy en día, pues es un tema muy delicado que debería ser atendido de manera mucho más estricta porque es lo que define que la Amazonía nos pueda proveer de agua. Y que en el futuro, que está claro que va a ser mucho más estacional, probablemente los periodos secos en la Amazonía y la Orinoquía, pues va a ser más difícil que la vegetación se pueda soportar. Carlos, tú eres experto en árboles y aquí ha salido un poco también a la luz esa importancia que tienen precisamente nuestros árboles y todo el ecosistema y la estratificación del bosque precisamente para dar la evaporación y demás. ¿Qué solución podríamos darle también en ese llamado que también hace Edwin a esas comunidades? ¿Sí? ¿Cómo Bogotá, estando a kilómetros de distancia, puede aportar precisamente para esa economía, para esas comunidades que en ocasiones pensamos que solamente bosques y no, en nuestra Amazonía hay ciudades? Entonces, ¿cómo hacemos realmente para que esto esté en completo equilibrio, que nos permita a todos, tanto humanos como animales y distintas especies, coexistir? Bueno, creo que de esta primera parte de la charla, muy claramente se ha evidenciado esa relación que hay entre lo que abrimos de la llave y lo que pasa en entornos lejanos como la Amazonía, ¿sí? Muy seguramente, si uno pensara que en lo que paga de factura del acueducto y alcantarillado, no tenemos claro o sea, en la factura no estamos claramente pagando el origen de esa agua. Estamos pagando un servicio que se da asociado a una captación, a un transporte y un suministro. Pero si en esta primera aproximación nos damos cuenta que la Amazonía se convierte en un responsable de la provisión de agua para Bogotá, en consecuencia, en la factura debería haber algo que transara económicamente recursos hacia esos territorios. Es como cuando me venden un apartamento con la vista a una montaña con árboles bonitos. Pero cuando yo compro el apartamento, me dicen, y tiene esa vista. Pero yo no pago por garantizar que ese bosque que está al frente, esa vista, ese paisaje se mantenga. Pues al siguiente año venden ese paisaje, ¿sí? Y yo me quedo, como dicen, viendo chispero porque no he tenido control sobre eso. Entonces, si nosotros queremos tener una garantía de un suministro, debemos ser conscientes que de dónde proviene ese suministro.
no talen, ¿sí? No construyan, no usen, etcétera, ¿sí? Pero eso no es suficiente por las decisiones que hay. O sea, nosotros estamos aquí frescos, tranquilos, ya hemos desayunado, vivimos en nuestras casas, etcétera, pero ya hay comunidades que el día a día tienen que ganárselo y desafortunadamente la forma en que se lo ganan para nosotros no es la más adecuada y genera conflictos con nosotros. Entonces, si nosotros reconocemos esa direccionalidad en las cosas muy claramente, tendríamos a futuro una garantía mayor de lo que está pasando. Y eso tiene que ver con el cambio climático. Entonces yo abro la llave y en el vaso de agua digo, pago que me la traigan aquí, pago que esté potable, pero también pago la lucha contra el cambio climático para que no haya, digamos, incidencia en las afectaciones de los bosques. Y pago también porque ese agua se está produciendo en un lugar en la Amazonía. Y eso sería un cambio fundamental respecto a lo que significa certeza de algo que supuestamente tenemos gratis, pero que hay un lugar, hay un origen, y eso es fundamental. Y eso nos permitiría, cuando abrimos la llave, decir, sí, estoy contribuyendo a mantener los bosques de la Amazonía, pero no bajo un discurso, sino bajo una efectividad en las acciones, y permitiría equidad, y es hacia donde tenemos que ir. Me gustaría ahora que Carlos pone el tema, digamos, de pagar por estos servicios que sin lugar a dudas es el deber ser. Aquí yo me voy a poner en una posición, digamos, de pronto no tan académica. Entonces, yo tengo varios amigos pues, que trabajan en la empresa Acueducto de Bogotá. Hay muchos egresados de la maestría en hidrosistemas de nuestro departamento que trabajan en el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, cuando uno se acerca a ellos y uno habla con ellos, uno se da cuenta que digamos, el día a día de una empresa como la empresa de Acueducto y el día a día de un ministerio como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es muy diferente al día a día de nosotros como universidad. Entonces, el acueducto como tal tiene que asegurarse que le llegue agua a 11 millones de personas, ¿sí? Ahora, el cómo le llega esa agua, de pronto es una forma de pensar la gestión del agua basada únicamente en la oferta. Actualizando y que tiene 6 puntos de vista para mirar: la oferta, la demanda, la calidad, el riesgo por desabastecimiento, fortalecimiento institucional y gobernanza y gobernabilidad. Son 6 líneas de trabajo que se tienen. Ahora, entonces la cuestión, hay un deber ser que sin lugar a dudas es lo que dice Carlos. Hay un ser que tiene muchas oportunidades de mejora y hay una realidad que va muy despacio, ¿sí? Entonces lo que yo quiero poner sobre la mesa es, o sea, cada vez más los entes que toman decisiones, los ministerios, los institutos del SINA, son conscientes de que la cosa toca verla desde la perspectiva de los servicios ecosistémicos, del análisis socioecológico, pero esa operatividad, ese día a día, no deja que la cosa sea como es. Entonces, por ejemplo, pues hablando yo ahorita con Edwin
sobre la parte de la Amazonía más o menos profunda y, digamos, poder tener control, o sea, real, o sea, que el gobierno vaya y se asegure que esas recolecciones que podemos hacer nosotros los de Bogotá, que se den allá, eso no es tan directo. Entonces, el punto que yo quiero poner es, pensemos que esto no es una cosa a mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, que se tiene que hacer así como la lluvia reciclada que dice Juan Diego, de a pedacitos. Pero lo que es claro es, yo creo que nosotros como ciudadanos, como académicos en este caso, tenemos que entender esa realidad institucional y esa realidad operativa del país, de la cual muchas veces estamos alejados. De tal forma que las ideas que surjan de la academia, o sea, sean articuladas con ese ritmo, con ese baile de las instituciones y que poquito a poquito se vayan haciendo las cosas. Porque yo digo, las cosas tiendan para allá, pero que no sea de inmediato, pero que sí sea efectivo. O sea, no sé si lo que dije quedé un poco en el aire. Chapulín Colorado. No, yo siguiendo con el tema de la visión integral, si bien estamos hablando de la Amazonía, también hay que ver integralmente el tema del agua en Bogotá. Y esa visión integral del agua arranca por las fuentes que habla Juan Diego, las fuentes que son muy frágiles. Inclusive hay algunas fuentes que la gente no conoce aquí en los cerros, de las cuales se toma agua para la ciudad de Bogotá, pero hay una fuente muy importante para Bogotá que es el río Bogotá. Y el río Bogotá es tal vez es uno de los ríos como más odiados y más queridos y más maltratados que existen en el planeta. ¿Sí? Es uno de los ríos que más ha sufrido el desarrollo urbanístico de la sabana de Bogotá, pero resulta que el río de Bogotá pasa por la ciudad de Bogotá, es una fuente de agua relativamente permanente que si bien su volumen no alcanzaría para cubrir las necesidades de Bogotá, sí que podría ser una reserva importante de agua para los momentos de crisis como estos. ¿Cuál es el problema del río Bogotá? El nivel de la contaminación. Y esa contaminación está fuertemente marcada por la falta de una visión integral Pero y como bien lo dice Carlos, no tenemos que olvidar que acá en la planicie tenemos unas fuentes y hay que cuidarlas, hay que reducir nuestro riesgo con una buena actitud hacia nuestras fuentes de agua en la ciudad capital, ¿sí? O cercanas a todos estos municipios altos, porque como bien lo explica él, se mira como una fuente que recibe residuos, ¿sí? Y yo ahí lo que quería decir ahora que estaba esperando era, hay que bajar, tenemos que caminar más, ¿cierto? Usar el transporte público, reducir nuestra huella de carbono, manejar nuestros residuos y no estar dejando todo a que las empresas que prestan los servicios básicos
lo resuelvan, porque es que este no es un tema de que lo resuelves porque te lo pagué en una factura el recoge de las basuras o el suministro de agua potable, sino que tiene que haber realmente una conciencia de todos por reducir ese tipo de efectos que lo podemos hacer, ¿sí? Y lo estaba diciendo muy bien ahorita Carlos cuando reflejaba el río Bogotá, que da mucho pesar saber en la situación por la que está y pues, obviamente que hay todas unas planeaciones en torno de ese río, pero que sí hay que pensar también en esa situación. O sea, estamos hermanados, pero también tenemos unas situaciones dentro de los valles interandinos que nos corresponden. Entonces, la Amazonia hermana muchos territorios, pero también hay exactamente. ¿Vale? Muchas gracias. Entonces pasamos de un out, que es el cambio climático con las afectaciones a la Amazonía y las afectaciones a la pérdida de coberturas que afectan los ríos voladores, que afectan esa macro oferta de agua y que nos ponen a temblar y que nos ponen a pensar en que tenemos que fluir recursos para pagar esos servicios ecosistémicos que vienen de afuera, por supuesto con los ajustes correspondientes para que la plata llegue como tiene que llegar, etc. Y ahora vamos a ver el IN. ¿De acuerdo? El IN es que nosotros en Bogotá manejamos el agua como un producto desechable. Y nos enfrentamos a dos situaciones en el IN. La de no hacer un inventario del recurso disponible, el río Bogotá, o una cantidad de ríos que bajan de los cerros, que como dice Carlos y como dice su compañero Juan, son espectaculares. Cuando uno tiene la posibilidad de caminar en los nacientes de los ríos que llegan a Bogotá, uno queda anonadado, ¿sí? Respecto a la calidad del agua que hay, o los paisajes de la naturaleza, pero apenas llega a la ciudad, chao, por una gestión que en su momento fue planeada así, pero que en ese momento tiene que ser reevaluada, ¿sí? Entonces, ¿por qué los ríos siguen siendo tratados como cloacas? Ese es un problema de fondo brutal que tiene que revalidarse, o sea, el agua que me llega pristina de Chingaza, ¿sí? Y que a su vez llega de la Amazonía, etcétera, sencillamente la convierto en un bien de desechar. Es como si todos los días en la mañana yo sirviera el desayuno con loza desechable y no pensar en reutilizarla. O cada vez que me pongo un pantalón, yo pensar en que tengo que botarlo y tener que utilizar otro. Ahí hay un problema de gestión de agua asociado a lo que significa un recurso de alto valor. Entonces, allí hay un elemento clave. El otro elemento es el del inventario de lo que hay disponible. Si bien el agua del río Bogotá no es suficiente para suministrar, suma. Si a esa agua le sumamos el agua que viene de las cuencas, suma. Si por cada 100 litros de agua yo contemplo que 90 no los utilizo como un bien desechable, sino como un bien reutilizable, pues yo no requeriría 100 litros todos los días, solamente requeriría 10, porque los otros 90 están todo el tiempo circulando. Y allí hay una apuesta fundamental respecto a lo que significa desarrollos tecnológicos que ya hay asociados a eso. En Israel, gran parte del agua proviene de acuíferos. El agua llega a la ciudad, se utiliza en la ciudad, se limpia y se inyecta en el acuífero, otra vez. Nosotros pensamos que el agua es infinita. Si hubiera una gestión en ese IN, en ese IN, o sea, la llave que se abre, el agua que se utiliza. O sea, para mí es perverso pensar que riego las matas con agua colorada, por ejemplo. O sea, agua de acueducto para regar las plantas. Porque además estoy haciendo la afectación de las plantas, ¿sí? Para mí es pensar en lavar muchos objetos de la cotidianidad o usar, digamos, en algunos casos agua industrial, agua para usos industriales con agua clorada. Allí hay una responsabilidad de una empresa que presta un servicio en una gestión adecuada de recursos. Y si bien es cierto que hay responsabilidades individuales, también hay responsabilidades que me llevan a mí a hacer gestiones de grupo. Y eso facilitaría un sistema de gestión adecuado. Pensemos en una nave espacial. En una nave espacial, porque el planeta es una nave espacial, en últimas. En una nave espacial no tiene una llave donde cada rato botan el agua porque no tiene una fuente infinita. Entonces tienen que hacer un proceso. Y la tecnología existe. El asunto es que a veces nos negamos a reconocer esa tecnología. Y es más, una gestión adecuada del agua, en últimas, lograría una disminución del costo del agua y esa disminución permitiría incorporar
pagarle a los sitios donde se produce ese agua, con todas las dificultades que hay asociados a lo que significa fluir recursos, pero eso es una visión holística, o sea, pasamos de ese de cambio climático en donde está bien, caminemos más para evitar menos emisiones de CO2, pero también contemplemos que por más de que caminemos vamos a emitir CO2, entonces tenemos que ser responsables con eso y es posible que esa plata vaya a la Amazonía para sembrar árboles para garantizar esa captura de CO2. Y en el que hay una gestión adecuada para garantizar que ese recurso que es altamente valioso no se trata como un producto desechable, que es como tratamos el agua. Es irónico, pero es así, es irónico usar el agua como si fuera un producto desechable e infinito. Pues este tema nos daría para hablar muchísimo y ya un poco, digamos que en sintonía de ir cerrando el espacio, quiero cuestionarlos o hacerles, digamos, más bien meterlos ahí como de abogada del diablo y es, quedan más o menos 50 días de suministro para Bogotá. Eso es lo que dicen en los medios de comunicación. Aparte de eso, nos hemos dado cuenta que la restricción del agua, en vez de mejorar la situación, ha aumentado el consumo y los que vivimos en apartamentos, pues no sentimos esa restricción. ¿Qué hacer realmente que sea efectivo así muy rápidamente en un minutico para que realmente se pueda dar ese cambio de cultura, ese cambio y esa educación ambiental en estos niños, jóvenes, pero más que todo en aquellos que somos adultos y todavía creemos que el tema del cambio climático no existe, que este fenómeno de ebullición del planeta tal vez está todavía muy lejos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo realmente hacemos que a la academia se le escuche y cómo invitamos a todos a unirnos precisamente para cuidar pues nuestro país? Porque al parecer va a ser una situación que va a continuar y no es algo solamente de unos cuantos meses o jornadas, sino que nos va a llevar un tiempo también llegar a los niveles que tenían los embalses de manera, digamos que adecuada. Bueno, pues yo he pensado en el asunto, o sea, lo que es claro es que cuando empiece a llover de nuevo, los embalses se van a empezar a recuperar, pero esa recuperación no es rápida, o sea, esto va así para un buen tiempo. O sea, yo he pensado, pues de mi mente, cosas que se pueden hacer es que los racionamientos sean mucho más severos en el sentido de que asegurarse que no se llenen los tanques de nuevo para que sí haya un racionamiento de verdad y no digamos que la cura para solucionar, es decir, la solución para que haya agua permanente en Bogotá es tener embalses, es decir, unos super tanques arriba. Pero esa cura termina siendo la enfermedad en este momento porque entonces ahora hay tanquecitos más pequeños en los conjuntos que hacen la labor a menor escala. Pero entonces, si es más severo, ya les va a pasar lo mismo a esos tanquecitos que lo que está pasando arriba. Esa es una opción. Otra opción que yo veo es bajar la carga a Bogotá. Quiere decir eso, que todas las personas que se puedan ir de Bogotá y puedan trabajar en otras zonas donde no tengan este problema en este momento, lo hagan. ¿Sí? Y que las empresas que puedan manejar la cosa así lo hagan. Entonces disminuiría una carga fuerte a Bogotá. ¿Sí? Eso es otra opción. Ahora, otra opción que yo veo para mediano plazo es que el acueducto de Bogotá de pronto instaure unos planes de capacitación para los municipios vecinos, de tal forma que se empiece a eliminar o a manejar esa dependencia del agua en bloque de Bogotá a los municipios vecinos y que los municipios vecinos empiecen a tener una más los efectos del cambio climático y la variabilidad climática en la oferta hídrica que va a tener a Bogotá para que ya pues el plan de ordenamiento territorial diga hasta aquí puede crecer Bogotá o no más porque
porque si no hay agua, pues no tiene sentido que la ciudad siga creciendo. Rápidamente, A mí me Juan. gustaría añadir que, a ver, el fenómeno del niño ahora está remitiendo, pero va a volver en unos años. Entonces yo creo que en los medios debería haber como un monitoreo de ese estado del Océano Pacífico. Díganos si las temperaturas están más altas o más bajas y que le empiece a calar a la gente la idea de que eso que sucede allá pues afecta a Colombia y que si está más frío o más cálido pues se deberían generar las alertas. Y de pronto la gente cuando le digan, listo, hay una anomalía positiva de la temperatura, el océano está a medio grado por encima, entonces de pronto eso le cala a la gente y la gente cierra un poco la llave. Porque el fenómeno ENSO es un fenómeno natural y va a seguir pasando. ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que asociado con eso de los medios, que es lo que más le cala a la gente, siempre me he quejado mucho de la sección del tiempo en las noticias. Cuando reportan el tiempo, entonces nos muestran un mapa con una discretización en las regiones naturales de Colombia y nos dicen en la Orinoquía va a llover, en la Amazonía va a llover, en la zona andina va a estar seco. Eso no debería ser así. Deberían darle más importancia a las noticias del clima y decir, bueno, en el Gran Tolima, en el norte del Huila y en el sur del Tolima, van 5 días de sequía o hay unas anomalías de temperatura o algo, volver a contratar a un tipo como Más Enríquez, que lo hacía muy agradable, para que vuelva a calar ese mensaje de que el clima afecta a la gente, porque ahora mismo se gastan 2 minutos en esa historia y salió. Y yo creo que hay que darle más importancia porque los medios hacen que ese mensaje cale en la cabecita de la gente. Bueno, yo vi unos datos y me parece que pese a que tengamos racionamiento ahora, llegue la niña, pese a todo, va a haber racionamiento el otro año en febrero. Es decir, los volúmenes de agua en los embalses más grandes aparentemente es posible que no alcancen a completarse y vamos a entrar en racionamiento el otro año también. Y eso implica, o es muy probable que eso pase, pero eso implica que el tema tiene que ser un tema de educación serio, de educación ya, como dice Juan Diego, que sea una educación mucho más directa, mucho más personalizada, mucho más emocional, para que cada persona sienta que esto realmente es un problema serio. O sea, hace 30 años tuvimos este problema, es un poco el tema cultural de la memoria. Toda esa memoria se perdió en la ciudad de Bogotá. La ciudad en su momento redujo el consumo de agua en un 30-40% hace 30 años. También habían tácticas policivas más fuertes en ese periodo, medían los contadores diariamente de las casas y miraban que todo el mundo bajara un 10% el consumo, y si no lo bajaban antes había un llamado a atención, y si aumentaban se llevaban el registro del agua. Es decir, hubo unas estrategias de educación seguidas también de un seguimiento real, y es lo que yo no percibo ahora. Entonces creo que es algo en lo que hay que trabajar. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares donde se ha vivido situación de déficit de agua, donde en Isla Fuerte, que muchos compañeros estaban allá, uno llega a Isla Fuerte, le dan un balde y le dicen, miren, ese balde es para toda la semana. ¿Sí? Y estaba viendo también en Santa Marta, donde cuando entro a bañarme, veo en el baño unos pilones grandotes de 55 galones llenos de agua. Y digo, ¿cómo para qué? ¿Sí? Pues para hacer un uso adecuado del agua. En la mañana cuando uno se baña, uno abre la llave y muy seguramente 9 personas esperamos a que el agua esté caliente para bañarnos. ¿Qué pasa si recogemos esa agua y la almacenamos? Esa agua serviría para vaciar el baño. ¿Sí? Entonces, lo que estoy planteando es que si bien podemos generar una apuesta de educación que es fundamental, tenemos que pasar a lo pragmático. ¿Sí? En España, con todo el dilema que hay del agua, el monitoreo no solamente está en la llave, porque la gente se las ingenia para poner correcciones que no son. Entonces van y miran los cultivos. Y dicen, oiga, esa mata está más verde de lo que debería estar en función del agua que debería tener. Y buscan y encuentran el lugar donde está la fuga.
y le meten la supermulta. Entonces ahí también, o sea, es chévere lanzar la señal de, oiga, sí, hagámoslo bien, pero también es chévere decir, oiga, usted solamente tiene tanto volumen de agua para usarlo y táselo, ¿sí? Entonces, y eso con el sistema que hay montado es posible hacer. Y generar alternativas. Bañarse en un platón, también lo vi en Santa Marta. Entonces la persona se enjabonaba, se bañaba y ¡puc! Y el platón quedaba lleno de agua jabonosa. Pues ¿para qué utilizaba esa agua jabonosa? Pues para bajarle la cisterna. Entonces sí hay mecanismos en los cuales uno puede actuar. Y vayámonos a la tecnología extrema. Hay electrodomésticos que capturan el agua de la atmósfera. Hay situaciones en las cuales hay que actuar con la tecnología. O sea, el asunto de la plata es que en algunos casos el término caro no es viable, porque el término caro, si está asociado a la vida, sencillamente hay que hacerlo. Y hay, o sea, yo no puedo decir, es que es demasiado caro, no le hagamos trasplante de corazón. No, pues hay que hacerlo de una. Entonces, tenemos que echar mano a la tecnología como una alternativa y no michicatear, actuar en consecuencia. O sea, eso es fundamental porque no es un juego normal. Me parece chévere lo de irnos a sitios para bajar la carga. ¿Cómo hacerlo? Durante la pandemia hubo aspectos de virtualidad interesantes y la virtualidad puede ser desde pasando a la 45, que es donde yo vivo, o hacerla desde Onda. Y eso generaría una disminución en la presión. Pues en Onda también va a haber racionamiento. La ventaja es que en Onda yo puedo ir a bañarme en una quebrada y que queda a 10 minutos de mi casa. ¿Sí? Entonces, cosas como esas son las que de manera pragmática hay que establecer. Pues si se hace un programa de estanques en las casas para almacenar el agua fría, que no utilizo porque está fría para bañarme, o almacenar el agua que he utilizado en bañarme, eso generaría una carga brutal interesante sobre decisiones escala 1-1. Eso es muy corto. Gracias. Yo solo quería hacer hincapié en algo que comenta Carlos y es, mire la ruralidad también. Es decir, en el altiplano, mire la ruralidad y el uso del agua. ¿Sí? Porque pues si no, estas fuentes locales de abastecimiento de agua que son frágiles, pues con unos usos inadecuados de agua en la ruralidad, pues también van a afectar efectivamente el abastecimiento en la ciudad. Entonces yo creo que entre estar hermanados con la Amazonia, en no dejar de mirar el Pacífico por los fenómenos de cambio, en todo lo que se habló de la gestión del recurso hídrico, en estas propuestas de ser mucho más activos en el ahorro, falta también considerar un poco la ruralidad en ese ejercicio. Pues Edwin, muchísimas gracias. Acabas de hacer un breve resumen que iba a hacer yo. Pero bueno, creo que es un tema que nos da precisamente para seguir discutiendo, para conversarlo y tener conciencia precisamente sobre este fenómeno, que son fenómenos naturales propios de nuestro planeta, cíclicos y demás, y que nos llevan a pensarnos también en nuestra actuación como personas y como sociedad. Este es un llamado que el día de hoy tenemos frente a una situación muy particular, donde tenemos una relación estrechísima con la Amazonía colombiana, pero creo que también es un llamado y una oportunidad para seguir generando, como lo decían al principio, conciencia ecológica, para poder realmente pensarnos nuestros, digamos que muchos de las costumbres que tenemos cotidianas, y bueno, que sea también la oportunidad para seguirnos encontrando, escuchando precisamente a expertos, a académicos que en ocasiones no escuchamos y que creemos que el abrir con que haya agua es más que suficiente. A todos, muchísimas gracias por el espacio. Esperamos verlos también muy pronto, también en otros tipos de conversaciones que vamos a tener y de espacios de conversación sobre Amazonía y temas coyunturales que estamos esperando para luego invitarles. Y bueno, a todos, muchas gracias. Invitados también a que continúen haciendo parte del programa Amazónico Javeriano, aunque aquí muchos ya hacen parte. Y a ustedes agradecerles por el espacio, por el tiempo, por también preocuparse por estos temas que nos están llevando a hablar el día de hoy. Feliz día para todos y todas.